¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda parte de este paréntesis que hemos hecho en este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. Como hemos visto anteriormente, la pregunta que tratamos de contestar es: si aquellos 144,000 que menciona la Biblia en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis son únicamente los vivos que pasarán por aquella gran tribulación mencionada en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, o si algunos de los que murieron desde 1848 forman parte de este grupo. Y bien, estudiamos también que el sellamiento inició alrededor de 1848 y que únicamente aquellos 144,000 son sellados con el sello del Dios viviente. También vimos que el sello de Dios es la verdad acerca del sábado. El sábado es el sello de Dios. Ahora, esta gran verdad no vino a nosotros por Elena G. de White. Vino de Dios, del estudio de su palabra, y el trabajo de Elena de White era apoyarlo. Y en aquella visión de noviembre de 1848, ella exclamó que el sello de Dios es la verdad acerca del sábado. Y que estos que murieron después de 1848 se unirán a aquellos vivos que pasen por la tribulación delante a la vista de un Dios santo. Se unirán en la séptima plaga postrera que caiga sobre la tierra. Bien, continuemos estudiando este maravilloso tema. Y quiero iniciarlo leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en dos textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El versículo 3 de Apocalipsis 14 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El apóstol Juan tiene esta visión. Y mira que hay un grupo de personas aquí presentado sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. A aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre, y que tenían las arpas de Dios en sus manos y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Este cántico, como nos dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 648, que es el cántico de su experiencia. En otras palabras, es un cántico que se escribe por una experiencia que sucede. La mayoría de los himnos cristianos, si no es que todos, y yo creo que todos, se escriben porque se pasa por una experiencia. Los 144,000 pasarán por la experiencia que pasó el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. El cántico de Moisés, el cántico de liberación, y también del Cordero,
que fue inmolado desde el principio de la creación, y que se anonadó y se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y sufrió tal crueldad que estos 144,000 pasarán por esa experiencia. Así que avanzamos. Nos dice esta cita que ustedes tienen allí, que Elena G. de White tenía una pregunta en el año de 1888. Y la pregunta era, si aquellos reunidos en aquella conferencia que ya hemos mencionado, algunas personas que estaban ahí pertenecerían a aquellos que cantarían el cántico de Moisés y del Cordero. Leamos esta cita. Tenía pensamientos muy solemnes al mirar esa asamblea. Me preguntaba cuántos presentes saludarán con alegría la gloriosa aparición del Señor y del Salvador. ¿Cuántos recibirán la corona de la vida? ¿Cuántos levantarán la voz con alegría, cantando la canción de Moisés y del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Elena de White se preguntaba cuántos de los que estaban presentes allí pasarían por la experiencia del cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, en la siguiente cita que vamos a leer, ella invita en el mismo año a que eduquemos la voz para poder entonar ese cántico. Veamos esta cita. Manuscrito 8, 1888. Ahora, hermanos, estamos casi en casa. Pronto oiremos la voz del Salvador, más rica que cualquier música, diciendo: Tu guerra se ha cumplido. Entra en el gozo de tu Señor. Bendita, bendita bendición. Quiero escucharlo de sus labios inmortales. Quiero alabarlo, quiero honrarlo a aquel que está en el trono. Quiero que mi voz resuene y vuelva a resonar a través de las cortes del cielo. ¿Estarás allí? Entonces debes educar tu voz para alabarlo en la tierra, y luego puedes unirte al coro celestial y cantar la canción de Moisés y del Cordero. Dios nos ayude y llene de plenitud y poder, y nos llene de plenitud y poder, y entonces podremos probar las alegrías del mundo por venir. En otras palabras, aquellas personas o algunas personas que murieron después de 1848, Elena de White las invitaba a educar sus voces para poder pertenecer a este grupo y para poder entonar el cántico de Moisés y del Cordero. Una cita más. En esta, Elena de White invitaba a los hermanos a construir una escuela para que allí se reúna un grupo de hermanos para entonar el cántico de Moisés y del Cordero, o para aprender el cántico de Moisés y del Cordero. Dice la cita: las escuelas para los niños y la juventud coloreadas deben ser establecidas en muchos diversos lugares en el campo meridional. Estoy profundamente interesada en el mantenimiento de estas escuelas. A menudo he hablado de la importancia de este trabajo. Deseo hacer mi parte para ayudar a esta rama de la causa del Señor en el campo del sur. Y estoy llamando a mis hermanos y hermanas en Estados Unidos a actuar de su parte. Les ruego que muestren con sus obras una fe firme en el poder de Dios para reunir de Southland a un pueblo que será una alabanza a su nombre y que finalmente se unirá con los redimidos de entre los hombres al cantar la canción de Moisés y del Cordero. Esta fue escrita en 1907. Ahora, en la siguiente cita que quiero presentar es una que Elena de White le envió a un hombre que estaba desconsolado.
pues había perdido a su esposa. Así que me imagino que estaba muy dolido. De manera que Elena de White le envía las siguientes palabras. Está en Lugares Celestiales, página 272. María era el nombre de su esposa. Querida y preciosa niña, descansa. Ella fue la compañera de sus dolores y frustradas esperanzas. No tendrá más aflicción. Repito estas palabras, no tendrá más aflicción o necesidad o angustia, porque está descansando. Mediante el ojo de la fe, usted puede anticipar en medio de sus dolores y angustias y perplejidades que su María con su madre y otros miembros de su familia responderán al llamamiento del dador de la vida y saldrán de su cárcel triunfando sobre la muerte y la tumba. Resucitarán. Su fe puede ver a los amados que una vez perdió, reunidos entre los redimidos de la tierra. Usted, antes de mucho, si es fiel, estará caminando con ellos por las calles de la Nueva Jerusalén, cantando el cántico de Moisés y del Cordero, llevando la enjollada corona. Estas hermosas palabras de esperanza le están dando ánimo a este hombre. Y Elena de White le está diciendo, mira, es cierto que duele la pérdida de un ser querido, pero tú, María, incluyendo algunos familiares que ya han muerto, te podrás unir a él si tú te mantienes fiel. En otras palabras, María y algunos familiares ya habían sido sellados y se iban a levantar, iban a vencer la cárcel que los había mantenido, la tumba y el sepulcro. Ahora, volvamos a la palabra de Dios en lo que leímos, lo que habíamos leído anteriormente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, después de 1848. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora quiero acompañar esta cita bíblica con una que encontramos en esta cita en inglés. Dice, pronto escuchamos la voz de Dios como muchas aguas, lo que nos dio el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, 144,000 en número, conocían y entendían la voz, mientras que los malvados pensaban que era un trueno y un terremoto. Cuando Dios habló el tiempo, Él derramó sobre nosotros el Espíritu, y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y brillar con la gloria de Dios, como lo hizo Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Es en la séptima plaga cuando los que murieron después de 1848, en la verdad del mensaje del tercer ángel, serán resucitados. Allí, María y estos familiares de este hombre se levantarán. Mientras tanto, están reposando. Y nos dice que cuando suceda eso, habrá 144,000 sobre la tierra. Ahora, el debate siempre ha sido si los 144,000 son literales o simbólicos. Yo creo que 144,000 es un nombre de aquellos que tienen el carácter de Cristo, de aquellos que no se contaminaron con doctrinas falsas, sino que tuvieron una relación con Cristo, con el Cristo verdadero en su pureza. Ahora, repasamos lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos visto que los 144,000 únicamente entonan el cántico de Moisés y del Cordero. Elena de White invitaba en su tiempo, 1888, a educar la voz para que los hermanos
y especialmente aquellos que estaban participando de la conferencia de 1888, aprendieran a educar sus voces para entonar el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de victoria y una victoria sobre el pecado. Y también hemos visto que Dios le envía una carta a este hombre a permanecer fiel para unirse después con su esposa y sus familiares para cantar juntos el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora tomemos algunos aspectos en cuanto a los 144,000. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al versículo 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, los 144,000, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche, y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Vemos aquí un aspecto más a considerar. Nos dice que los 144,000 vienen de una gran tribulación. ¿Cómo aquellos que murieron después de 1848 pasaron por la gran tribulación? ¿O o aparecen de la gran tribulación? Otro aspecto también es que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Y dicho sea de paso, ese tiempo de angustia de Jacob es una batalla, una lucha en su mente contra su naturaleza pecaminosa. Y son vencedores. Ahora, estos que murieron después de 1848 tuvieron que haber experimentado eso antes de su muerte para poder estar presentes en la 7ª plaga, cuando sean resucitados en esa resurrección especial. Ahora, ¿cómo pasan por la gran tribulación? Bien, recordemos que la 7ª plaga que es derramada por el aire, aparece un gran y terrible terremoto. Y ojo, es un terremoto cual nunca ha existido sobre la tierra y nunca jamás habrá. Yo creo que, en cierto aspecto, todos los terremotos que han sucedido en la historia y que han devastado lugares, ciudades, han dejado a gente sin hogar, sin alimento, todos han pasado. Se sacudieron un momento, pero después terminó.
Pero este terremoto de la séptima plaga no cesará. Es un terremoto, que aparece y va a permanecer hasta la segunda venida de Cristo. Habrá réplica tras réplica, y granizo con el tamaño de una bolsa de cemento caerá sobre la tierra. Pero aquí, en este momento, el pueblo de Dios, que ha pasado vivo esta tribulación, será liberado, y se le unirá estos que han muerto en el mensaje del tercer ángel. Y aclaramos, no es la gran resurrección, es una resurrección especial, una resurrección que ocurrirá antes de que resuciten aquellas personalidades, incluyendo desde Adán. Son especial, 144,000. Ahora, estos contemplarán la acumulación de las plagas sobre la tierra. Recordemos que las plagas no es cae la primera y se va, y viene la segunda y se va, o la tercera y se retira. No. Cae una plaga, después cae otra plaga y hace peor la primer plaga, y se van acumulando y se van acumulando de tal manera que el mundo en el que hoy conocemos ya no existirá más, tal como nosotros lo conocemos. El gran calor del sol quemará a los hombres. No habrá alimento, no habrá agua, porque el agua es contaminada como si fuera sangre como de muerto. No sangre brillante, sino una sangre coagulada, algo terrible que no podíamos imaginar. Pero los santos de Dios, los 144,000, tendrán su pan y su agua seguros. Dios promete estar con ellos. Estos que resucitan, de estos que murieron sellados, resucitan y resucitan glorificados. Ya no sienten dolor, pues Dios ha enjugado cada lágrima de sus ojos. Y ellos presenciarán la acumulación de las plagas sobre la tierra, y ellos escucharán la voz cuando Dios diga y escucharán la voz cuando una voz aparezca en el cielo y diga la hora, el día y la hora de la venida de Jesús. Y ellos podrán contemplar una pequeña nubecilla que en sus bordes es más oscuro. Entre más se va acercando, más glorioso aparece, y está envolviendo la tierra con toda la gloria, y el terremoto sacude la tierra, y los santos levantan la mirada al cielo y dicen: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y aparece Jesús. Esto es maravilloso. Y con una voz atronadora, que los santos sí pueden identificar sus palabras, los impíos solo escuchan ruido y truenos. Y Jesús dice: levantaos, levantaos. Allí ocurre la gran resurrección. Y estos que habían resucitado un poco antes podrán contemplar la gloria de Dios. Ahora, para concluir, quiero leer la siguiente carta que Elena de White le envió a otro hermano que había perdido a su familiar. Dice: querido hermano, me resulta difícil saber qué decirle. Quedé abrumada con la noticia de la muerte de su esposa. Me resultaba difícil creerlo. El sábado pasado por la noche, Dios me dio una visión que ahora le transmito. Vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios y estará con los 144,000. Vi que no necesitábamos llorarla. Ella descansará en el tiempo de prueba.
Y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. Una cita más que encontramos en Hijos de Dios, página 232. Elena de White habla de la experiencia de su propio marido. Mientras mi esposo yacía en el féretro, nuestros buenos hermanos me urgían a que orásemos para que la vida le fuese devuelta, pero les dije, no. Mientras vivía, hizo el trabajo que debía haber sido hecho por 2 o 3 hombres. Ahora descansa. ¿Por qué rogar que vuelva a la vida para pasar otra vez lo que él ha pasado? Bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos le siguen. En otras palabras, la esposa de este hermano ha sido sellada y descansará en el tiempo de prueba. Pero saldrá de la gran tribulación porque ella estará presente en la 7ª plaga. El esposo de Elena G. de White, Jaime White, también estará presente. Ella dijo, no me inviten a que oremos para que Él resucite. No, déjenlo descansar. Él resucitará allá. Ahora, la invitación que Dios nos hace con esto, lo leemos en esta cita, Review and Herald, 9 de marzo 1905. Luchemos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Esa es la invitación que Dios te está haciendo a ti, que tú puedes pertenecer a estos 144,000 que tienen el sello de Dios vivo en su mente. Los 144,000 tendrán el privilegio de servirle a Dios dentro del templo celestial. Ninguna otra compañía podrá servir al Señor en ese lugar. Dios te extiende la invitación. ¿Quieres pertenecer a los 144,000? ¿Quieres descansar o quieres pasar por la gran tribulación cuando el cierre de la gracia ocurra? He aquí la invitación. Que Dios te bendiga.